Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este video. Bueno, este video está siendo grabado para el taller de problemática histórica regional y local para el Profesorado Superior de Ciencias Sociales. Bien, hoy tenemos el agrado de presentar a una nueva entrevistada, la cual se llama Ana María Kuczynski, a la cual le vamos a pedir el consentimiento para poder realizar esta entrevista. Sí, no hay ningún problema. Muy bien, Ana, ¿cómo estás hoy? Bien, digamos que bien. Bien, es un día lindo, así que estoy bien. Bien, esta entrevista más que nada se basa en tu historia de vida, ¿sí? La idea es que nos puedas contar y relatar tu historia de vida. Bien, me gustaría saber cómo era tu casa y el barrio en el que naciste. Bueno, un barrio semicéntrico, digo yo, porque si bien era un barrio, estábamos en la zona de lo que mucha gente de Concordia conoce, que es el Hospital Felipe Heras, muy conocido acá, y a 6 cuadras de la plaza principal, digamos. Así que era un barrio, pero no tan lejano de todo el centro comercial. Y en ese momento, ¿cómo eran las calles? Bueno, muchas calles eran, incluida donde estaba nuestra casa, eran de ripio, pero ya a 2 cuadras de mi casa, como empezaba lo que en ese momento era la calle Entre Ríos, que después de la zona céntrica fue peatonal, ya después estaba pavimentado. Así que de ripio teníamos las cuadras donde estaba mi barrio y no más. Después había pavimento. ¿Y tenías varios vecinos o era una zona más? No, era de muchos vecinos, vecinos. Sí. Bien. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? ¿Y tenés hermanos? ¿Jugabas con ellos o con tus amigos? Y en realidad nosotros somos 3 hermanos. Yo soy la del medio, la única mujer, un hermano mayor y un hermano menor. Y sí, de niños, de pequeños jugábamos los 3 porque como que mi padre no era, sí era sociable en el sentido de saludar y enseñarnos a saludar a todo el mundo, pero no éramos de visitar prácticamente a nadie. Así que nosotros de pequeños digo, jugábamos entre los 3. Bien. ¿Y qué tipos de juegos jugaban en ese momento? Y lo que era común, a ver, que recuerde, de jugar a las escondidas, bueno, aparte de hacer guerras con escobas y demás, porque hacíamos eso, de hacer guerras y corrernos entre los 3, sí. Recuerdo algo que con mi hermano menor, 4 años menor que yo, para la fiesta siempre, que después supongo que te voy a contar, ya hacíamos representaciones. Yo a mi hermano menor le ponía una gorrita de las muñecas, esas que venían ya con las trencitas y todo, y hacíamos tipo de representaciones a través desde una ventana para el patio, hacíamos representaciones teatrales. Ah, o sea que tenías impregnado eso desde chiquita. Y lo ponía a mi pobre hermano ahí, que me ayudara en las representaciones. Sí. Ay, qué lindo. Bien. Con respecto a tus vacaciones en la infancia, ¿cómo las solías pasar? Bueno, como el único que trabajaba era mi padre, digamos que vivíamos bien en cuanto él se preocupaba por nuestra alimentación, que fuera completita y sana. Entonces las vacaciones nuestras consistían en ir, por ejemplo, a la playa, en lo que se llamaba el balneario viejo, pero íbamos la familia completa. Mi madre hacía o buñuelos, una cosa así, o tortas, y llevábamos para tomar mate, la pavita se llevaba porque no llevábamos termo, pero íbamos los 5. Yo le llamaba el regimiento de caballería porque a donde íbamos, los 5 juntos. Los 5 juntos, sí. ¿Y de esa playa dónde queda? Esa playa es lo que ahora es toda la zona de Playa Los Sauces, acá en Concordia, pero la parte donde comienza
cerca de lo que ahora es todo un pasaje que se puede ir de paseo y que antes se llamaba el lavadero de jaulas del ferrocarril. Entonces, a esa zona era la zona lo que se llamaba el balneario viejo. Ahora hay un lugar que es un sector de pescadores, que tiene su salón, está el salón del Centro Empleado de Comercio. Bueno, toda esa zona era un balneario viejo. Después, yendo hacia el este, está la playa de los Sauces, que yo ya iba desde los 12 años en adelante, y ya iba con mis amigas. Sí. Sí. Qué lindo. Sí, sí. Bien, con respecto a si tenían un ritual o costumbre familiar, ¿y qué comidas típicas se hacían en esas reuniones especiales? Por ejemplo, en la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, si es para comúnmente, digamos, antes de la fiesta, generalmente se hacían, mi madre hacía algunas comidas polacas a pedido de mi papá, ¿no es cierto? Que era descendiente de polacos. Pero después eran las comidas comunes de la gente, ¿no? ¿Qué tipos de comidas, por ejemplo? Se hacía mucho las comidas al horno, como carne al horno, o los fideos caseros, eso me acuerdo que hacía mi madre, que ya no amasaba, hacía los fideos tipo el tallarín, los moñitos, que yo le ayudaba a cerrar los moñitos. Y después, bueno, las milanesas, mucho se hacía la carne al horno, como el vacío, con los papas, el puré, arroz, pero el arroz generalmente se le ponían arvejas, huevos, no el arroz solo, siempre había que ponerle o verduras o cosas para que alimentara más. ¿Y las comidas polacas cuáles eran? Bueno, yo ahora después encontré en Facebook, nosotros le decíamos pirokis, después vi que le llaman pierogis, y son unas empanaditas que se hace con la masa del fideo, pero después se hace bien finita, como que haces una empanada, y se rellenaban con puré. El puré se hacía con, que yo me acuerdo, después se fue modificando, no sé cómo era el original polaco, se le ponía cebolla picada adentro, al puré se le ponía leche, nuez moscada, y bueno, y se lo cerraba y se los hervía, como si hervieran los fideos. Y después eso se lo hacía en una salsa que mi madre la redujo a la salsa común que hacía todo el resto de la gente, tipo la salsa criolla, porque originalmente era una salsa que llevaba como cebolla, una salsa espesa que no me acuerdo bien, que no tenía nada que ver con la salsa de tomate. Era una salsa que llevó, no sé, porque después venía otra comida que se hacía con esa misma salsa, pero llevaba panceta, por ejemplo, muchas cosas con panceta, eso venía de los polacos. Entonces llevaba panceta, zapallo que se reducía bien y quedaba una salsa espesa. Y ahí se servían después de hervir los pirogues, se hacían en esa salsa. Que mi madre después lo modificó para el gusto nuestro y terminó haciendo la salsa criolla nomás. Le ponía eso, sí, modificado. Y la otra comida que yo te digo, que era polaca, eran, que no sé el nombre, no lo recuerdo, eran como que fueran ñoquis, pero hechos con harina. Porque estamos hablando de zona que, mi abuelo era de una aldea polaca, mi abuela ucraniana era de una aldea, ¿no es cierto?, rusa. Entonces, ¿qué hacían? Eran como que fueran unos ñoquis, ¿no?, de harina, pero rellenos con pasas. Y eso lo hacían en esa salsa que te digo, espesa de cebolla, que la reducían bien, que la cocinaban tanto que la reducían bien, y zapallo y todo, quedaba una salsa espesa y ahí los cocinaban. Una anécdota, a mí no me gustaban las pasas, se las sacaba y se las tiraba debajo de la mesa, entonces llegó un momento, o se las pasaba a mi hermano que estaba al lado, llegó un momento que mi madre, para evitar, porque yo si no, no se los comía, y mi padre obligaba a que comieran lo que hacían, entonces ella le ponía un escarbadiente, un palillo, a los que no le ponía pasas de uva, que eran para mí.
Ah, bien. ¿Y cómo se sentía la Navidad en ese momento? ¿Había emoción, Sí, entusiasmo? sí, porque era, por ejemplo, supongamos, era reunión de nosotros, de los 5, con mi tío, mi tía, o sea, el hermano de mi papá, su esposa y mis 3 primas mujeres. Eso era tradicional. O íbamos, pues, supongamos el año nuevo, íbamos a la casa de ellos, que estaban a 6 cuadras de nuestra casa, o una de las fiestas, por la Navidad, tenían para nuestra casa. Y bueno, el ritual era armar el pesebre, pero el pesebre es sencillo, porque yo he visto después que le ponían, no, nosotros le poníamos lo tradicional, lo mínimo, y armábamos el pesebre, el arbolito de Navidad, eso sí. Hoy en día como que ya está más cargado, entonces sería como que Sí, lo nuestro era sencillo. Si te digo que el primer arbolito de Navidad lo hicimos entre todos, con mi papá, que era muy habilidoso en cuestión carpintería y todo. El primer arbolito lo hicimos con papel crepe verde, y él hizo la estructura de madera, todo el palito, y nosotros después todo con el alambrecito enroscábamos todo y le hacíamos las hojitas y armamos un árbol de Navidad con la estrella, con todo. Después ya, digamos, cuando se pudo, ¿no es cierto? Ya teníamos nuestro árbol de Navidad comprado, pero el comienzo fue hecho por nosotros. O sea, lo hacíamos en familia, sí, sí. Qué lindo, lindos momentos. Sí, sí. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre tu educación. Bueno. ¿Sí? ¿A qué edad empezaste la escuela? Bueno, yo empecé a los 6, porque en esa época tenías que, a mayo, cosas que a mí me parecen actualmente tontas, a fines de mayo vos tenías que tener los 6 años cumplidos para entrar en el primer grado. Como yo lo cumplía en junio, el 15, tuve que entrar con, digamos, 6 años, y en junio cumplí los 7. Es como que actualmente yo pienso perdí un año. Como que estuviste un poquito atrasada. No. ¿Y sabés qué pasó? Yo tengo un hermano, el hermano mayor mío tiene 2 años más que yo. Como él iba a la escuela y no le gustaba, y la tarea y todo, mi padre lo ayudaba, se sentaba, y yo me sentaba al lado. Entonces yo cuando empecé la escuela ya sabía leer y escribir. Ah, mira. Y porque todo eso, lo que se hacía en ese momento, los palotes y todo, yo me sentaba al lado, y lo que le hacían hacer a mi hermano lo hacía yo también, aunque nadie me mandaba. Como que te escolarizaste también en tu casa. Sí. Mira. Entonces yo cuando empecé el primer grado, sí, ya esas cosas, te digo que yo me acuerdo de eso, que el primer libro de lectura, cuando ya me lo compró mi padre, y no te digo que era un genio, pero sí fui aprendiendo otras cosas, porque teníamos el primer año, el primer grado, después el primero superior, no, era así. ¿Y el primero superior qué era? Y lo que es el segundo grado ahora, no sé, son los nombres que le cambian, los años son los mismos. Ah, bien. Y bueno, entonces como yo era curiosa en ese sentido, no sé, porque genio lo soy, es como que yo tomaba el libro y empezaba ahí de letrería, eso no me acuerdo. Yo sé que cuando iba a la escuela, el primer año, iba con los otros compañeros, pero yo ya al poco tiempo ya me sabía hasta de memoria, que eso es lo que tuve siempre, hasta el índice me sabía de memoria. De todas digamos, las lecturas que había, yo ya me las sabía de memoria. Me dio que me aburría entonces. Bien, ¿recordás un día especial en la escuela? Debe de haber sido, a ver, y cuando me hicieron recitar, creo que era en el segundo grado, que pasaba nervios yo, sí, porque sí me gustaba mucho la escuela, pero era muy tímida, y me acuerdo que me hicieron recitar, debe haber sido el segundo año de la escuela, algo de la casita de Tucumán, para el 9 de julio habrá sido. Bien, ¿y cómo eran tus maestros? ¿Te acordás de alguno de ellos? Sí, eran, a ver, recuerdos lindos que eran más flexibles, se acercaban a los alumnos, fue la de el que era el segundo grado, el superior, digamos, y la del último grado,
de la primaria, que era el sexto en ese momento. Las demás eran como, yo les llamaba tipo sargento, porque no se acercaban al alumno, era todo retos y amenazas, ¿ves? Así era la cuestión. Como muy estructurado. Sí, sumamente estructurado, sí, sí, sí. Es algo que yo dije el día que me enfrenté a los alumnos, yo no tengo que ser como fueron en la primaria, no. Claro, no volver a repetir eso. No, claro que no. Ajá. Bien, ¿y qué métodos de enseñanza se utilizaban en ese momento? El maestro te escribía en el pizarrón y vos copiabas, así, y después te hacían pasar al frente a leer, y claro, y como que yo no tenía mayormente problemas, si bien era tímida, como ya te conté que sabía leer, no tenía mucho problema, pero es un sufrimiento para la mayoría de los chicos porque deletreaban y medio que es como, no sé si los ofendían, pero los ridiculizaban. Eso es lo que yo siento que hacían con los chicos. ¿Qué iban a querer pasar de nuevo al frente? Por nada. ¿En qué sentido decís que lo ridiculizaban? Y porque en lugar de ayudarlos, a mí me da, ese es el recuerdo que tengo, en lugar de ayudarlos, y bueno, y al chico que era muy tímido, no sé, que lea desde su banco. No, te hacían parar al costado del banco, paradito, firme, derechito, y leer desde ahí, y si no, pasar al frente. Pasar al frente era una tortura para muchos. Y era, vamos a decir, había que respetar las comas, los puntos y demás. Sí, por eso te digo, era una exigencia así que a muchos le costaba, claro. Porque no, yo digo, yo tuve, mi mamá se dedicaba a la casa, pero mi papá era una persona, dentro de lo que pudo estudiar, ¿no es cierto?, muy buen lector, se leía todo, conseguía cosas por correo, estudió teneduría de libros, por ejemplo, que es lo que sería como materias contables actualmente. Entonces es como, yo aprendí, y mis hermanos también ya íbamos con cierta cultura que no todos los chicos tenían. Y no tenía que ver con la riqueza, digamos, con el dinero. ¿No? Claro, tiene que ver también con el contexto en el que se Sí. sí. Bien. ¿Qué materias te gustaban más y cuáles menos? Bueno, desde ya siempre me gustó lo que tenía que ver con la escritura, lectura. Si bien pasé todas las materias, igual que en el secundario, me gustaron siempre idiomas. Bueno, en la escuela primaria era lengua, por ahí geografía. Historia no sé por qué nunca me gustó y es interesante, es importante, pero nunca me gustó. Menos matemática. A los números no me gustaban. Nunca. Y suele pasar, ¿no? A muchas personas les gusta la matemática en sí. Y la historia también. Yo pienso que sí, es así como matemático, digamos. Si te gustan los números, te gusta después en el secundario la física, la química. Si te gusta lo que es la escritura y todo, te puede gustar la historia. Pero física, química y matemática no te va a gustar, como me pasó a mí, nunca. ¿Y en la escuela secundaria, cómo era? ¿Cómo fue ese momento de ingresar y demás? Bueno, yo te digo que siempre fui súper nerviosa. Y entonces como era nerviosa, siempre lo que tenía miedo es a fracasar. Y nadie me había exigido que yo tenía que ser casi perfecta, pero que mi padre era así. Perfecto no es nadie, pero él quería todo a casi perfecto. Y uno no se da cuenta y quiso ser igual, yo por lo menos. Entonces estudiaba memoria total. Muy memorístico todo. Sí. Y como tenía buena memoria, es como uno, a lo mejor ni entendía lo que estaba diciendo, pero claro, tenía buenísimas notas porque no me olvidaba nada. Sí, todos los años para mí la secundaria fue sumamente memorista. ¿Y cómo eran los años de la secundaria? La cantidad de años. Ajá, la cantidad y de tenías años. de primero a quinto. Ajá. Y yo estudié en escuela normal de acá de Concordia, que en ese momento vos con el quinto año te recibías de maestra normal nacional. O sea que tenías las materias más
hacerla. Ya el año anterior estudiabas didáctica, ibas a observar clases ya en el cuarto año, aparte de la materia que tenían los demás, y como una escuela de comercio, supongamos, pero eso ya tenían otras materias específicas, y hacías las prácticas, hacías el bimestre con los alumnos de la misma escuela primaria, y entonces, como yo tengo el título de maestra normal nacional, nunca ejercí porque terminé el secundario yo, vamos a suponer noviembre o diciembre, ponele, y en abril ya empecé el profesorado que en ese momento se llamaba castellano, literatura y latín, porque tenía latín y griego. Mira. Que era el profesorado, el que sigue estando ahora, el privado de la ciudad acá. Bien. ¿Cómo fue tu transición desde, vamos a decir, de la infancia a la adolescencia? ¿Cómo lo sentiste vos? Yo no sé que no tengo idea de que haya sido traumado. Será porque ya en ese entonces, no sé, al principio te conté de mi familia, pero después ya, empezando en la primaria, tenía una amiga que vivía, dos amigas con las que compartíamos el mismo grado, y ya empezamos a visitarnos, seguimos esa amistad, después ya encontrarnos, por ejemplo, porque de ir a lugares así como a bailar ahora que a los 12 años todos ya van, no, ni ahí. Pero nos reuníamos y poníamos música de la radio en ese momento, y bailábamos entre nosotros, nos aprendíamos todo lo que... Todas las letras. No solo las letras, sino los ritmos que había de moda, nos aprendíamos todo. Eso hacíamos, pero éramos entre las tres. Ajá, siempre entre las tres. Sí, porque ya a esa altura que te digo yo, ya pasada, cuando empezás la adolescencia, ya mi hermano menor ya andaba a jugar al fútbol, mi hermano mayor tenía sus amigos, sus compañeros, ya ahí ya no fuimos, ya no estuvimos más juntos, ahí se terminó la relación. Pero en el buen sentido, digo, ¿no? Ajá. Bien, ¿cómo fue tu primer trabajo? A ver, yo creo que te comenté algo anteriormente. Yo estaba rindiendo la última materia del profesorado, que era lingüística, que era la materia más difícil, decían todos. La verdad que creo que tuve suerte porque en esa materia saqué un 10. Y estaba esperando la nota yo, ahí en el pasillo del profesorado, y en esa época los directores de escuela de los pueblos, ¿no es cierto?, que necesitaban docentes porque nadie quería ir a los pueblos porque había que viajar en tren y el coche motor y se descomponía 2x3, quedaba en el medio del campo, entonces mucha gente quería quedarse en la ciudad. Así que, pero yo pensé que como que mi padre era el único que trabajaba en ese momento, después mi hermano mayor, que él había hecho mucho sacrificio para que yo estudiara en el profesorado, por más que era pago el primer año, después conseguí una beca por las buenas notas que tenía, me becaron, entonces yo ya el profesorado no pagué más, el resto hasta que me recibí no pagué más, porque si tenías muy buenas notas en el primer año te daban la beca para que no pagaras. Bueno, esa la conseguí. Y cuando estaba ahí esperando la última nota, no me preguntes por qué, porque siempre fui sumamente tímida, vaya a saber por qué. Dicen, hay 20 horas sauce de luna. Ni idea tenía yo que era eso. Y después en mi casa me preguntaban, ¿te dijeron sauce corriente? No, sauce de luna, dije yo, eran Entre Ríos. Ni idea, no habíamos viajado más con la familia completa a donde vivía mi abuela paterna, que era Basavilbaso, que hacíamos un viaje en tren. No habíamos hecho otro viaje. Bueno, entonces, que también eran familia. Y dije yo, hay 20 horas. Ay, dije yo, 20 horas. Yo voy, dije. No me pregunten, voy.
Bueno, me dijeron, bueno, me dieron un número que te conectaba con una cabina telefónica del pueblo. Y ahí se comunicaba la directora, mucho ya no me acuerdo cómo fue, pero hablé con la directora y a la semana siguiente, a las 3 de la mañana, me acuerdo que salía un coche motor que mi hermano mayor, que ya había conseguido un trabajo y se había comprado un autito de segunda mano, rezongando porque tenía que levantarse a esa hora y él entraba a trabajar a las 7 de la mañana, pero a las 3:30 me llevó. Y ahí me conecté, que ya me había avisado la directora de ese pueblo, que iba a encontrarme una persona así, me dijo con tal seña que ya iba, ahora esa persona falleció, que daba filosofía, algo así, psicología, algo de eso, en esa escuela secundaria. La única escuela secundaria en un pueblo de 4 cuadras para todos lados, chiquitito, chiquitito. ¿Quién lo creó a ese colegio? Un señor que tenía campos y tenía sus hijos. Y él tenía una hermosa biblioteca en su casa, le gustaba leer. Ahora no me puedo acordar el apellido, si no te lo diría. Él creó esa escuela privada para que sus hijos fueran ahí, no tuvieran que ir a otro lugar lejos. Y donó toda la biblioteca. No se puede creer en un pueblo tan chiquito la biblioteca que había, porque la donó ese señor. Y ahí fueron sus hijos. Esto te digo, años antes de que yo fuera ahí. Y era una hermosa escuela, te quiero decir, en el sentido del nivel que tenía, porque los libros, todo. Y eran grupos chicos. ¿Y a cuánta hora más o menos estaba el lugar donde vivías vos? De acá allá, y era 3 horas y algo, tal vez, de viaje. ¿Y hacías todos los días? No, me tenía que quedar. Ajá. Eso fue, si yo te cuento, mi casa, por ejemplo, en Concordia, era una casa sencilla, casa de material sencilla, ¿no es cierto? Con su galería, bueno, casa sencilla, su patio y jardín, ponerle la huertita, el jardín, bueno, una casa tradicional, digamos. Sí. Sin ser una gran casa, tampoco era una casa precaria, ¿no es cierto? Una casa sencilla. Y cuando llegué, me dijeron, bueno, vas a ir a vivir con la casa de la directora, porque iba los lunes y me tenía que quedar hasta los viernes, porque claro, al tener las 20 horas, tenía desde primero a quinto, y no tenía forma, todos los días tenía un poquito, y la mayoría de las, salvo una de matemática que también se quedaba, y le daban pensión en las casas así que había, del mismo pueblo. Yo fui a vivir con la directora y la secretaria. Que primeramente me dijeron, bueno, lo único que tenemos para ofrecerte es un catre. Así que dormí en un catre, que en mi vida había dormido en un catre. En un catre que se hundía, que es una experiencia que mis pobres huesitos, flaquita, bueno, pero me las bancaba. Ahora, en la escuela me gustó siempre, porque es como que llegué, tenés como todos. Ahora, había chicos que había que saberlo llevar, como es la escuela actual, que vendrían con su problema y eran molestos, pero la mayoría no, eran chicos con los que se podía trabajar y eran grupos chicos, así que ellos incluso las madres de los chicos, la gente del pueblo, éramos como que nosotros éramos superiores, no es que nos creyéramos, el que, como la mayoría de los la que daba historia, la que daba geografía, por ejemplo, el médico del pueblo daba anatomía, el único médico del pueblo. La esposa daba, como supongamos, historia, porque era a su vez era maestra. Las que daban las materias, como nadie quería, eran maestras, pero bueno, estudiaban y les daban las materias. Después, sé que me enteré, creció el pueblo, yo después me vine, y bueno, y después empezaron a ir profesoras, pero en ese entonces estaba la directora, la de matemática y yo. Y después fue la de historia, pero a ella, como historia tiene menos carga horaria que lengua y literatura, entonces ella iba 2 días, una noche se quedaba en una casita, porque ella no quería, ahí donde yo vivía con la directora y la secretaria, teníamos organizado, pegado un papel en la pared,
qué día cada una cocinaba y hacía las compras, qué día limpiaban la casita precaria. Sí, cada una tenía algo que hacer todos los días. Sí, sí. ¿Y qué edad tenía en ese momento? 23, y bueno, 23, que te digo que cumplí en junio, fui con 22, 24, tuve 3 años, 22, 23, 24, 25. Ya al siguiente año, como no tenías traslado, porque era privada, yo renuncié, porque dije textuales palabras, siempre lo digo, le dije a mi padre, yo voy a tomar alumnos particulares, nadie me mandó a Sauce de Luna, así que nadie dijo nada. Digo, yo voy a tomar alumnos particulares acá en casa, yo no me quiero quedar más en ese pueblo porque voy a terminar mugiendo como las vacas. Porque era, claro, no tenía medio de avanzar ahí. Y era buena gente, pero es como que yo quería otra cosa, no por el dinero, por lo cultural, quería otra cosa. Está como muy alejado, ¿no? De todo. Sí, te imaginas que nuestro paseo, que me acuerdo que la secretaria tenía su familia en el campo. Entonces yo algunos fines de semana iba, cuando había yerba, por ejemplo. Pero el hermano la venía a buscar los viernes para llevarla al campo, porque ella vivía en la casita, y que te digo que tenía piso de ladrillo, techo de paja, ventanitas que se cerraban así, pero no tenían vidrio. Ay, no. Bastante precario. Bastante precario al lado de mi casa, que era sencilla, pero no a ese nivel. Bueno, pero es como que era todo, vos cuando tenés edad, todo al principio te cuesta, después te acostumbras, te invitaban a las casas, por ejemplo, a la noche, te decían, o a comer pizza, o por ejemplo hacían un asado y te invitaban, o sea que de cuestión comidas y encuentros, y había guitarreadas, ¿viste? Por ejemplo, los alumnos de 5º año venían a nuestra casita, y que era la época de tocar guitarreadas y folclore, y nosotros le hacíamos el coro con los alumnos de 5º, porque yo no tenía tanta diferencia con ellos. Claro, de edad tampoco. Claro, entonces sí, por eso te digo, tenía ese momento lindo, no fue un sufrimiento, nada más que yo decía, acá no voy a progresar, porque salvo esto que es lindo, yo quería otra cosa. ¿Y el sueldo más o menos cómo era en ese momento? No, el sueldo era como que era bueno te digo, porque en esa época, ahora se va mucho de chinito, ¿no? En ese momento el profesor iba como vestido, como te vestías ahora para ir a una función de los dedos, más o menos. Claro, elegante. Te vestías elegante, sí, de pie a cabeza, sí. ¿Qué tipo de ropa, por ejemplo, usabas? Suponete, pantalones, por ejemplo, no te dejaban usar. No se podía usar pantalones. Entonces vos ibas, yo me acuerdo, que parecía, usaba esas medias como digamos de seda, o sino medias 3/4, y una pollera, y después los usos comunes, como las alumnas, más o menos, cuando andaban porque sin el que usaban guardapolvo en ese entonces, te digo, hasta en el secundario. Los guardapolvos blancos. Claro, sí. Entonces, lo que yo me acuerdo, no sé en qué momento empezaron a usar uniforme. Y así que nosotros íbamos vestidas, ya te digo, como vestidas de calle. No lujosa, pero y te arreglabas, te maquillabas, todo. Todo yo te levantaba temprano para ir producida. Sí. ¿Y esa escuela secundaria tenía solo un turno o 2 turnos? No, tenía solo la mañana. Porque a la tarde tenían educación física en el mismo, porque tenía un patio grande, y tenían después tuvieron una cancha de básquet, fueron formando, porque había una cooperadora. Entonces la cooperadora organizaba en el club del pueblo eventos y siempre le iban agregando algo. Y me acuerdo que estaban folclore a la tarde, no me acuerdo qué día, y yo me enganché también ahí, porque si no me aburría, una vez que corregía los trabajos a los chicos, me aburría, entonces fui a folclore con los alumnos. ¿Fue una experiencia? Sí, eran experiencias lindas, no me puedo quejar, sí. Lindas anécdotas. Sí. Bien. Como nos contaste, sos profesora de lengua y literatura. Y latín, que nunca di latín, pero sí mis compañeras, las que se recibieron conmigo, en lugar de dar lengua, por ejemplo, se quedaron dentro del profesorado y el bachillerato humanista dando latín y griego.
hasta que se jubilaron porque les encantaba. A mí me gustaban los idiomas, sí, pero griego era difícil y como que me gustó más lengua y literatura. Entonces yo no di nunca clase de eso, claro. ¿Y qué te llevó a elegir esa profesión? Y yo calculo que tiene que ver con las lecturas. Como mi padre, ya te digo, él leía y a su vez, dentro de lo que podía, nos compraba en la estación, que es la estación que ahora no sé si es un museo o algo así, la estación central de acá. ¿Esa es cuál de las dos? ¿La que está sobre la costa, la que está sobre la costanera? Cerca de la costanera, donde hay una pasarela y todo eso. Bueno, y ahí había un kiosco, pero kiosco porque se leía mucho, ¿no? Como está ahora la televisión y otras cosas, se leía mucho, entonces venían las revistas que se llamaban mexicanas, que entonces unas venían de historietas y otras de vidas de santos. Y yo me acuerdo que mi padre al principio me compraba de vidas de santos y a mi hermano mayor de historietas. Después terminé leyendo las de historietas también. Entonces empezamos leyendo eso. Después estaba el Villiquen. Siempre nos compraban Villiquen con las figuritas y eso. Después vino Anteojito. Después había otras revistas. Y después me acuerdo que nos empezó a comprar. Mi hermano menor, ya como tenía 4 años menos que yo, y 6 que mi hermano mayor, él ya era más del fútbol y eso, aunque después leía, pero mi hermano mayor y yo fuimos los más lectores, digamos. Y después nos empezó a comprar libros de la colección Villiquen, que traía de animales, así. Mira, me acuerdo uno que se llamaba Tragapatos, un libro, sí, que contenía, no me acuerdo, pero nos compraban esos libros de tapa dura y los leíamos, o sea que desde chico empezamos a ser lectores. ¿Y eso te incentivó a estudiar? Sí. ¿Y en qué momento dijiste, voy a estudiar esto? Y porque, a ver, llegado a 5.º año que te conté que hicimos magisterio, mucho que trabajar con los chicos, como no sé si me gustó mucho, de luchar con los niños, pues entonces era por eso que no soy madre ahora. Bueno, esa es otra historia. Y entonces me acuerdo que había que elegir entre lo que se podía. Si es por gustarme a mí, me gustó todo lo que era plástica, pintura, entre paréntesis, entre los 2 últimos años de primaria y comienzo de la secundaria, yo fui a lo que ahora es el Museo de Arte Visual. En ese momento estaba en la municipalidad y te enseñaban dibujo y pintura. Y yo fui ahí, porque me gustaba eso, dibujo y pintura. Y me hubiera gustado estudiar el profesorado en artes plásticas, que era en Paraná en ese momento. Pero mi padre dijo, yo no te puedo pagar pensión y todo, que trabajaba él solo, para que viviera en Paraná. Entonces, las materias que había, matemática, glicomografía, no sé qué más, filosofía, historia, creo que había, supongamos que no me acuerdo bien todo cómo se llamaban en ese momento, porque cambió tanto, y estaba el profesorado. Entonces mi padre me dijo, si querés seguir estudiando, yo le dije de maestra, yo no quiero trabajar. En todo caso tomaría alumnos particulares, le dije, y mi idea era tomar alumnos particulares, reunir dinero y poder ir a Paraná. Bueno, eso no se dio. Y entonces, de lo que había, tenés que elegir lo que hay acá si querés seguir estudiando. Y yo dije que sí. Y elegí lengua y literatura y latín porque estaba relacionado con lo que a mí me gustaba, ya que no podía hacerlo de arte, que era lo que leí toda la vida, y dije, entonces me quedo con esto. Fue así. Entonces, pero si vamos a lo que en ese momento quería, no me arrepentí, porque la verdad ni me arrepentí del profesorado ni de trabajar con los adolescentes, porque los digo que si vos me mandaras a trabajar ahora con los adolescentes, y voy, porque me gustó mucho trabajar con los adolescentes. Sí, otra cosa. Sí. Si no, es que generalmente tuve empatía, no digo que no, en todos los... No digo que nunca tuve problemas, porque sí fui a una escuela que generalmente anclaban, digo yo, los repetidores de otras escuelas,
y había que saberlo llevar, era ya más grande que el resto de los chicos, eran, yo les llamo vaguitos en ese sentido, por eso andaban repitiendo, y bueno, era una lucha, por supuesto, no era que todo eran flores, pero yo creo que supe llevarlos. Ah, bien. Y entonces acá en Concordia no había tantos lugares para ir a estudiar otras carreras. No tenía, podías estudiar contador, Ajá. contador público, y ¿qué más había? Bueno, no sé qué quiero acordarme, ¿qué otra cosa había? No. Después algún taller en lo que era la técnica 2, que había talleres de cocina, de creo que era de ponerle de bordado, de costura. Ah, no, eso sí que nunca me gustó. Sí me gustaba, por ejemplo, bordar, ponerle, eso me enseñó mi abuela materna, tejer al crochet con 2 agujas. Sí, todo eso lo aprendí. Y lo usé después tejiendo hasta para mi familia. Pero después cocina hasta por ahí nomás. Sí. Y lo que es coser, dije yo no es lo mío, y ni siquiera quise mi madre heredó mi abuela la máquina de coser, y yo intenté y después dije, no, la máquina de coser no, ni compré nunca máquina de coser, no, yo no voy a ser costurera. No era para vos. No. Es como que decretás, yo dije, no, yo no voy a ser costurera, ¿no? Sí, que cosería un botón, un arreglo, así, esas cosas así a mano, sí. Pero no me pida que sea de modista, porque no. Bien. ¿Qué recuerdo o hecho sentís que te marcó? ¿De qué época? Claro, puede ser de tu juventud, ya un poquito más grande, de tu adolescencia, cualquier hecho que a vos te haya marcado. Puede ser bueno o malo, el que quieras contarme. ¿Qué estoy pensando? A ver, porque es como que vos te vas olvidando si algo te marcó. No sé, yo hay cosas que recuerdo que por ser tímida, tal vez, por ejemplo, no disfrutaba en el 5.º año de que las chicas tenían novio, ponele, en 5.º año, yo en 5.º año no tuve novio, porque estaba más metida en mi casa, porque tenía un padre riguroso, ¿viste? O sea que mi mejor época fue ya del profesorado, cuando vos empezás a tener relaciones, tener tu noviecito, tal vez sea eso el 5.º año digamos que me marcó por ser tímida, no disfrutar como mis compañeras, no es cuestión de envidia, es de, como decir, perderte esos momentos por ser tímida y por tener un padre riguroso. Estricto, exactamente. Era capaz de ir a ver con quién salía. Ah, mira. Claro, después ya la secundaria es como fue mi liberación, digamos. Sí. Pero no era un momento terrible. Digamos, si yo te digo, o me preguntan, no sé, yo en este momento pienso, tal vez más terrible un momento fueron cuando, por ejemplo, la primera vez que me caí, que fue en el 2005, de esta época, y me quebré la cadera, que tuve que estar 3 meses sin moverme, tal vez esos fueron momentos más terribles, pero después de quedarme en la mente de la primaria, la secundaria, momentos que me traumaran, que dijera, ay, no quiero ir más, no. Bien, ¿hubo personas que influyeron en tu vida? A ver, ¿en general decís vos? Sí, de todo. A ver, para bien, dejemos para mal, porque dejémoslo de para mal. Para bien sería mi padre y la última pareja que tuve que falleció, que cuando vos decís hay amor verdadero, son las 2 personas que estaban hasta en mi recuerdo. Te marcaron bastante. Me marcaron influyeron mucho. Sí. Por amor, por ternura, por respeto, por todas esas cosas. Sí. Bien, ¿qué elementos sociales y culturales estaban presentes en tu vida cotidiana en ese momento, en la juventud, cuando estudiaste el profesorado y demás cosas, o cuando trabajaste?
Bueno, lo que yo te contaba de las reuniones sociales, bueno, estaban los desfiles de carroza como están ahora, que si bien yo no participaba, ya te digo por ser tímida, pero iba a veces a hacer flores y esas cosas como se hacían, iba a ver los desfiles con mis amigas, eso sí, iba a las serenatas, eso sí participaba, y después las recibí yo en mi casa. Sí, o sea, sí participaba de la serenata y bueno, y después las recibí. ¿Y dónde se hacía la fiesta del estudiante, o sea, las carrozas y demás cosas? Las carrozas se hacían en lo que es la peatonal ahora, Ajá. por calle Entre Ríos, lo que era Entre Ríos, por ahí se hacía. Porque ahora Porque el se centro de hacen... convenciones no estaba ni nada de eso, no existía. no existía Ahí el centro de estaba convenciones. Concordia Norte, ahí el coche motor paraba ahí primero y había gente que se bajaba ahí. Ah, Gente sería que la iba a estación. tomar el tren ahí, en la estación de Concordia Norte estaba ahí, que están todavía, ¿viste? Esas galerías así con columnas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo Así eran que- las estaciones de tren en esos momentos? O y- sea, ¿se llenaba de mucha gente? Sí, o- claro, los que iban a despedir, los que venían a recibir, sí, sí. Y Sí. tenían dos acá, en Concordia. Claro, la Concordia Central y Concordia Norte, sí. Ajá. Y había una parada que había gente de la zona que se bajaba ahí que se llamaba Kilómetro 347. Eso no me olvido. Y eso... Paraba ahí el coche motor y se bajaba la gente. mira. Sí. Y con respecto a lo que es la costanera y demás, ¿cómo se veía? ¿Había barcos, cosas como esa? ¿O no? Vos sabés que lo que yo recuerdo es que nos íbamos, ya cuando yo tenía novio, digamos, nos íbamos a Salto en la lancha, porque había lugares para bailar y para comer más lindo que acá, entonces cruzábamos en la lancha. Pero ya te estoy hablando, esto es ya que yo te cuento, y sería no el último año de la secundaria, en los primeros años del profesorado, ahí. Ah, bien. No sé, por decirte, 18, 19 años. Ahí Bien. recién. ¿Qué músicas escuchaban en la juventud? ¿Qué tipo de Y ahí música? estaban los que, yo creo que algunos ni viven, que era Leodá, Palito Ortega, los iracundos. Esa era la música. Sí, sí, sí. Los iracundos me enteré que vinieron a Odeón. Yo dije, viven todavía. Fíjate que los iracundos estuvieron en el casamiento de una prima mía. Ajá. Como eran conocidos del novio, en la fiesta que se hacían en las casas, en los patios de las casas, la fiesta ¿Los de casamientos? casamiento. No, las fiestas de casamiento nos hacían en los salones. Por ejemplo, mis primas hacían en las casas te hablo de la última fue sobrina de una prima de mis primas, no prima mía, pero bueno, yo la consideraba prima de mis primas. Y los iracundos, como eran amigos del novio, estuvieron en la fiesta, me acuerdo, tocaron ahí. Qué lindo. Sí. ¿Y habían tocadiscos y esas cosas? Ah, sí, sí, sí. Ajá. Pero me acuerdo, teníamos tocadiscos, te estoy hablando, no de niños, porque todo fue, al principio era la radio. El primer tocadisco fue cuando trabajó mi hermano. Mi hermano terminó la escuela de comercio y él no quiso estudiar contador ni nada, de casualidad que terminó la secundaria, porque no le gustaba estudiar. Yo lo ayudaba. Le ayudaba a memorizar las cosas, todo, porque él rendía siempre, entonces yo lo preparaba en las materias para rendir, porque no le gustaba estudiar. Pero terminó el secundario. Sí. Y empezó a trabajar en el ferrocarril en la cuestión de escritorio, en la estación, en las oficinas. Y con el tiempo, no me preguntes si al año, cuando compró un tocadisco, todo eso, bueno, y los discos, todo eso compraban, que lo primero, que es lo que le cantaba a mi padre, que él los compró, música clásica. Música clásica. Después sí, ya no me acuerdo, después era lo que estaba de moda en el momento. Después vinieron los cassettes y todas esas cosas que teníamos, ¿viste? ¿Y la fotografía? Y las fotografías. Era algo innovador en ese momento. Claro, primero era esa que la maquinita que te largaba la foto, así que se borraba el tiempo. Después eran las cámaras, pero las cámaras con rollo, ¿viste? Y que nosotros no teníamos. Después yo
tuve ya con mi sueldo las camaritas digitales. Ya, más Sí, actual. sí. Que he dicho de paso como anécdota, tuve una empleada que yo muy confiada, la dejaba en la cómoda del dormitorio y había un dinero y había cosas de oro que venían de mis antepasados, que era oro, porque para los acontecimientos se regalaba oro. Para cuando yo terminé el secundario, mi padre me regaló una cadena con la medalla que era una gota así, con la Virgen Niña, que se usaba en ese momento, todo era oro. Los anillos eran de oro, todo era oro. Y se regalaba o que se pagara en cuotas, era oro. Y bueno, una empleada llevó los oros, algo quedó que estaban en otro lugar, la camarita digital con el cargador y todo. Ay, no. Porque no fue sonso hasta el cargador. Anécdotas. Sí, sí, sí. Llegó la primera camarita digital que tenía. ¿Y en ese momento cómo se festejaban los cumpleaños? Bueno, de niños se hacían en las casas. O sea que uno invitaba y te hacían la torta, capaz que una tía o una prima que tenía más habilidad hacía la torta, o una vecina te regalaba la torta, después se hacía chocolate, ¿viste? Y en la misma casa se hacían las masitas, los alfajorcitos, todo se hacía en la casa. Y si compraban eran los bonetitos esos que venían de cartón, ¿viste? Sí. Bueno, eso, a veces había unos antifaz, ¿de acuerdo? Lo que estaba al alcance. Y bueno, y las tortas decoraban con el fondant, eran como unas perlitas que eran masticables, se decoraban así las tortas. ¿Tipo bulones? No, eran como unas perlitas que eran de azúcar y con un vallito plateado. Así se decoraban las tortas, después venían unas rositas que también se comían. Y las velitas que se ponían al principio con los años que cumplían. Después tortas. Se terminaban derritiendo las velas. Después empezaban los números, pero las velitas chiquitas de colores, celeste según el chico. Bueno, eso sí festejaban en el comedor, por ejemplo, en el comedor diario que teníamos nosotros. Y después íbamos a las casas de los vecinos también. Y a veces te pedían que llevaras el pocillo si no tenían mucho y eran varios los invitados. Entonces nosotros íbamos a las distintas casas, los invitábamos para los cumpleaños de los tres, así sencillos, e íbamos con el mismo tipo de festejo que hacían la familia a los cumpleaños de los chicos que no eran de los que nos habíamos hecho amiguitos, dirigidos por nuestros padres, porque decía, a esta casa va, a esta no, a esta sí. Era así. O sea que tu padre determinaba dónde ibas a ir. Sí, era como, no sé, yo ahora, pobrecito, yo ahora le llamaría que era, no racista, pero no sé cómo explicarte, porque había casas que no quería que fuéramos. A lo mejor él sabía por qué. No sé si era fue el color de pelo, por qué, no sé, pero había casas, o por la vida que llevaban, que él sabía y uno no, no lo sé, pero a determinadas casas, de que eran chicos que iban a la escuela, por ejemplo, y yo ahora pienso que yo iría a cualquier lugar, aún al chico que por alguna razón no pudo ir a la escuela o dejó la escuela, yo pienso que al contrario, lo traería a mi vida, pero en ese tiempo mi hijo no, no. Él decía siempre, en el escalón que estamos, hay que subir un escalón, nunca para abajo, te decía. Es que yo no entendía eso, después me di cuenta que eso era discriminar, pero lo entendí después, cuando sos niño no lo entendía eso era discriminar. Pero bueno, digo, no es malo, es lo que él aprendió, es como fue de su familia. Claro. No estoy culpando a nadie, porque nadie ha sido perfecto, pero yo recibí lo mejor, entonces no. Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? No estoy renegando de mi padre. Ahora me doy cuenta que sí que discriminábamos, sin darnos cuenta. Claro. No sé si era por ser gringuito, blanquito, no sé, porque en el barrio nos decían los rusitos. ¿En serio? Sí, porque éramos blanquitos, rubiecitos. Encima con el apellido. Sí, acá eran los tres rusitos. Y no éramos descendientes rusos, pero sí. Y por eso te digo, no sé, algo de discriminación había, y bueno. Sí. Son tiempos. Sí, son tiempos. Yo aprendí que no. Después uno aprende que no. Ajá. No.
¿Qué bebidas alcohólicas eran más comunes en tu juventud? Pues sabes que yo lo pienso ahora cuando empezamos a ir a bailar, digamos, que yo te estoy hablando ya estando en el profesorado, y que iba con un amigo, bueno, ya, sí, en el profesorado era, tomábamos cerveza. Y yo me acuerdo que qué cosa, que ahora no me daría. Cuando empecé a ir, ya cuando empecé a trabajar, te estoy hablando, que la secretaria tenía una hermana en Paraná. Entonces, un fin de semana iba para mi casa de mis padres, porque yo estuve en pareja ya más grande, y un fin de semana me iba a Paraná, porque desde el departamento íbamos a bailar. ¿Y qué tomábamos? Whisky con hielo, nada más whisky puro con hielo. Fíjate vos que ahora no, qué horrible, sí, tomábamos eso. Y lo compartíamos con el chico que bailábamos. ¿Y cómo eran las discotecas y esos lugares de baile? Y era ponerle la música del momento y en semipenumbra. Sí, así era, sí. Y bailaba juntos y bueno. Se divertían, solían estar Sí, hasta qué horario. Sí, salíamos de las manitos, piquitos, todas esas cosas. Hasta ahí. Hasta ahí nomás, ¿viste? Después hasta ahí poníamos distancia. Bien, ahora vamos a hablar con respecto a lo que fue el contexto político. Bueno. ¿No? ¿Cómo vivías vos la política en ese momento? ¿Sabes qué? Como que nunca me enganché con la política. O sea, tenía mi idea de política, ¿no es cierto? Pero al principio yo voté, mi padre era como muy justicialista, digamos. No hablemos de Cristina porque no existía, ¿no? En el panorama. Él era muy justicialista porque decía que bueno, que había apoyado a los trabajadores y todo, cosa que yo después con el tiempo no coincidí, pero en ese momento uno votaba lo que votaba la familia. Entonces sí, cuando empecé a votar, voté al justicialismo. Pero porque mi padre y mi madre votaban y entonces yo no pensaba mucho, votaba lo que votaban ellos. ¿Y te acordás en qué año más o menos votaste por primera vez? Y cuando cumplí los 18, ahí ya empezar a votar. ¿Y en esos momentos a quiénes estaban candidatados, por ejemplo? Ay, no me acuerdo, sinceramente, no te quiero mentir, ¿lo sabes? No me acuerdo. Sé que estaba el Partido Justicialista y estaban los radicales. Posteriormente, años después, estaba la UCD. Y no sé, habría partidos de izquierda también, bien de izquierda. Es que yo no me los acuerdo porque como que no le di mucha importancia. No es que sea apolítica, no le di mucha importancia a la militancia. Yo no milité nunca en ningún partido. Porque me quedó la idea, y decía yo siempre, todos llegan al poder y se acomodan para ello, no les importa el resto. Esa fue la idea que tuve siempre. Y a veces discutía con mi padre por eso. No, a mí no me digan, yo tuve la idea siempre que los políticos eran todos iguales, del partido que fuera, que pintaban linda una realidad, pero que después, si vos no te esforzabas, seguías en el mismo escalón, que tenías que romperte el alma para, si vos querías acceder, y el que fue estanciero seguía siendo estanciero, y el que fue clase media seguía clase media. Esa era la idea que tuve yo, a lo mejor no coincidí con el resto, pero era así. Entonces yo, militar no, porque para mí militar era que la gente militaba para acomodarse en un puesto, no porque quería ayudar a la gente. Que fui escéptica en ese sentido. Yo siempre decía, a mí no me venden buzones. No, es una cosa que no. Sí. Por eso nunca milité, que tal vez tuve oportunidad, pero no. No porque tuve esa idea siempre. Y la sigo teniendo de que, por lo que veo, sí, tenés que elegir dentro yo digo, elijo el mal menor o el que me parece que puede hacer avanzar un poco el país o el que va a robar menos. Porque el que llega al poder, vos después te enterás que tiene presas, que todos. Y vos decís, qué espanto, estamos en la misma. Esa es la idea que tengo. ¿Cómo por se eso, vuelve a repetir? Sí, por eso digo, militar no, porque es como hacer el caldo a la gente que milita. A lo mejor muchos se enojarán conmigo,
Porque dicen, no, yo milito porque sí, mi partido va a hacer cosas buenas. Y sí, hacen cosas buenas. Pero se enganchan también en el, yo le llamo chanchurrias, entre paréntesis. Nadie se escapa, ningún gobierno se escapa de eso. ¿Viste? Hasta ahora soy bastante escéptica. ¿Cómo se votaba en ese momento? Tenía las boletas impresas, y bueno, y vos. Me acuerdo que mis padres ya conseguían las boletas, se las daban, no sé, serían en donde está el lugar del partido, no sé, que yo nunca fui a ninguno de esos lugares. Y entonces ya las tenía, y bueno, ella las llevaba así, las ponía en el sol y ya está. ¿Viste? Y era siempre justicialismo porque era el que yo pensaba. No, para mí era cumplir con algo que había que cumplir nomás, ¿no? De pensar, razonar, y eso que te estoy diciendo del escepticismo y todo viene después con los años. Sí. Cuando vos pensás verdaderamente. Bien. Bueno, con respecto a los partidos políticos que había, ya me contaste más o menos. Sí, porque me acuerdo de eso, ¿viste? Pasaron tantos años que yo te dije eso de la UCD vino posterior, porque había un esposo de una prima que estaba en eso y comentaba en las reuniones familiares, entonces yo me enteraba de qué se trataba. Tampoco nunca fui, que creo que en ese momento estaba el Soberá y algo así, no sé. Como que no me acuerdo, pasan tantos años que no se va a olvidar de pasan tantos candidatos, ¿viste? Bien, ¿y cómo eran las campañas políticas en ese momento? ¿Eran iguales que ahora o no? Yo creo que eran por radio, sí, por radio. Posteriormente eran por televisión. Lo que no me acuerdo es si se hacían campañas por las calles, o sea, que eso no me acuerdo. Eso sí que no me acuerdo. Sí estaban los lugares de cada partido y el sistema de empapelar, ¿viste? Como ponen ahora carteles, como hay acá en la esquina del lugar donde yo vivo, que ponen carteles, pero de propagandas de negocios en realidad. En ese momento se ponían en las columnas de luz, se pintaban las paredes, en los muros, no sé si les pagarían a los dueños de casa, ponían todas las propagandas políticas en los muros de toda la ciudad. Y después en papeles por todos lados. ¿Y la boleta era una sola, una única boleta para todo? ¿O cómo? No, estaba toda la lista con cada partido, porque estaba el presidente, etcétera, todos los demás. No, varias boletas, varias. ¿Cómo viviste vos los cambios políticos? A ver. Vos sabés que a mí personalmente no me significaron, a veces tengo discusiones familiares, no me significaron grandes cambios porque yo pienso que lo logrado o lo logré con el primer compañero que tuve. Y después fue trabajando, haciendo de a poco lo que a mí me gustaba. Entonces no me significó que estuve mejor. Yo cuento como experiencia lo de mi familia con el justicialismo, que cambiando la política estuve peor. Yo veo como que si fui trabajando, fui constante en mi trabajo. Bien, lo que veo actualmente es que, supongamos, sí, reconozco que las luchas del gremio, por supongamos en el caso nuestro de los docentes, luchando y tal, lograron unos pequeños aumentos. Sí, pero comprobé que toda esa lucha a veces me parecía inútil porque nunca estuve afiliada a ningún gremio docente, porque también pactaban con el gobierno de turno, entonces tampoco me gustó eso. Entonces yo vi que sí te aumentaban un poco el sueldo y decía, ay, estoy bien, hago tal cosa. Como digo, yo lo que he luchado para este departamento, ya cuando vine acá, yo en el año 2000, si bien yo hablé de otro compañero, pero él tenía su departamento, o sea que todo lo que se ve acá es lucha mía nomás. Y era con mi sueldo docente, después el sueldo de jubilada, y sí, un pequeño aumento, pero te subían todas las cosas cuando había un pequeño aumento.
O sea que estaba siempre igual. Entonces como que me fui adaptando. Sí veo que en un momento dado podía ser más, ir a más espectáculos, supongamos, caros, que algunos fui rescindiendo, pero por lo demás no. Hasta ni siquiera con la ropa que he sido, yo le llamo trapera, porque soy de comprar ropa, porque me gusta, pero porque no tuve hijos. Porque si tenés hijos es otra realidad, tenés que vivir para tus hijos, para lo que estudian, para... Claro. Eso influye mucho también. Sí. Es distinto a la vida de que vos estés con una pareja, después estés sola, o estés con otra pareja, estés sola, que tengas hijos, nietos que apuntalar con todo el cariño del mundo, por supuesto. Claro. Tal vez sí en algún momento ayudé a mis hermanos por ahí que tuvieron un negocio, por ahí cuando no les iba tan bien, con una ayudita económica, sí lo hacía. Sí. No para recordarlo, porque no, es como que yo dije, está, lo que lo di, punto. Es porque los quiero y porque es familia y tenés que ayudar, Claro. sí o sí. Sí, sí. Me lo ponía yo, ¿no? Entonces sí, eso me acuerdo. Hasta eso me alcanzaba para ayudarlos a ellos. Sí, ¿Y en ¿no? qué año te jubilaste? Uy, mira, a ver. Espera que te diga. En el 2003, mira, sí. Yo creo que tengo más años porque te jubilaba a los 52 años. Así que yo, como la docencia es linda, pero para mí el corregir, tal vez hay gente que lo toma más light y le da algún trabajo cada tanto, pero yo que les daba trabajos prácticos y se lo llevaba en su tiempo, ¿no? Y les daba evaluaciones, lo llevaba en su tiempo, me pasaba corrigiendo. Hasta la pareja que tenía en el momento me decía, ¿cuándo dejar los papeles para que te ocuparas de tu compañero? Sí. Y entonces como que ya me había cansado de eso. Y después terminé siendo escritora, pero ya tiempo después. Sí. Entonces yo dije, no, yo ya no veía la hora de jubilarme, porque cansada, y eso que había ya concentrado, después de andar por 5 escuelas, concentrado en 2, pero tenía que ir de una a la otra en el recreo, y es como que llega un momento que ya es demasiado. Cuando dicen, ay, ¿por qué se jubilan tan jóvenes? No es lo mismo que estar, yo digo, en una oficina, ni siquiera atendiendo al público en un negocio, porque no entra continuamente gente. Claro. Pero el trabajo del docente y con el adolescente que tiene su etapa, sabrás, entre el segundo y tercer año, los chicos, 13, 14 años, cuando están esos cambios, las chicas, Sí. hay que llevarlos. Hay que saber es llevar. difícil. Sí, sí. Como yo decía, hasta el cambio de voz lo trabajan porque se burlan entre ellos. Todas son anécdotas, pero hay que saber llevar ese momento. Es desgaste. Es desgaste que no es solo corregir papel. Hay que llevar a los adolescentes en esa etapa. Sí, sí. Ya cuando llegan a cuarto o quinto año es otra historia. Es otra historia. Como te habrá pasado a vos, es otra historia. Claro. Pero esa etapa de rebeldía normal que la tiene todo el mundo, el docente tiene que saber, no se puede poner en contra, porque es la vida imposible entre ambos. Sí, es bastante. Sí. Tal vez el chico no lo ve después, tal vez a tu edad lo ves a eso, que como es una lucha que hay que llevar. Hay que saber Sí. llevar, sí. Sí. Y con respecto a las dictaduras y demás cosas, ¿cómo la viviste vos? Con miedo, con miedo, porque si bien yo no militaba en nada, pero como mi padre era justicialista y vos no sabías a quién perseguía, sí, yo tenía miedo por él. Nunca tuvimos problemas, ¿no? Pero yo siempre cuando dormía con miedo, cuando hablaban de las bombas y todo, yo se me ponía que... Pero mi padre no fue ningún militante, él era justicialista, yo lo decía, Sí. peronista, primero decía. Yo no sabía eso, nada más, pero él no estuvo metido en nada, nunca. Y no lo molestaron a él, pero viste cuando vos se te pone que... Entonces yo vivía esa etapa con miedo.
Es más, cuando íbamos a yo trabajaba en la turno de los charrúas, nos hacían bajar en la mitad del camino, bajar del micro donde veníamos cuando íbamos y nos registraban. Eso te producía miedo. Y uno iba a trabajar, sí, te producía miedo, y aunque no, claro, todos los militares ahí registrándote cuando ibas a trabajar. Yo no estaba metida en nada, voy a decir, ay, bueno, estás tranquila. No, pasábamos miedo. O sea, si voy a preguntar, sí la viví con miedo. ¿Y el clima, vamos a decir, peronista, cómo se vivía? Y yo no sé, porque mi padre ya en ese momento como que no hablaba mucho del tema, ¿viste? Es como que todos teníamos, entonces no hablábamos, ni hablábamos entre nosotros de miedo de que uno le... No sé, eso sí que no me acuerdo, pero al vivir con miedo queríamos que pasara esa etapa, ¿viste? Que pasara esa etapa. Que se termine. Que se termine esa etapa, sí. Así es. Bien. Mirando todo este paso hacia atrás, ¿no? Todo esto que venimos recorriendo juntas y charlando, me gustaría saber, o bueno, qué tipo de reflexión o qué consejo darías vos a estas nuevas generaciones a partir de toda tu experiencia. A ver, primero que estudien. ¿No es cierto? Porque, y yo siempre digo, como le decía a los alumnos, por más que haya caos, ¿no es cierto?, uno tiene que ponerse una línea de conducta en lo posible independiente de lo que ocurre alrededor, ponerte una meta y seguirla. Así, digamos, haya conflictos de familia. Eso te lo digo, que se lo decía a los alumnos y lo sigo pensando, que cuando algún chico decaía en el estudio y yo le llamaba y decía, ¿qué te pasa? No, porque mi papá y mi mamá se están divorciando. Y yo le decía, ¿vos te estás divorciando? No, mi papá y mi mamá. Bueno, vos no. Vos no estás divorciado de la vida. Los que tienen conflictos son tu papá y tu mamá, pero ellos te siguen queriendo los dos. Y aunque anden en un lugar distinto, vos seguís siendo su hijo. Entonces, el problema lo tienen ellos, vos no. Vos no tenés que hacerte cargo de ese problema. Vos seguís tu camino, en lo posible, como yo le decía, como le decía el padre, subiendo escalones en el sentido, tratar de estudiar, no estudiar, trabajar, pero tratar de ubicarte en lo que te guste. Y cuando trabajás, hacer, bueno, si no podés en un gran estudio, hacer una tecnicatura, hacer algo que te perfeccione en lo que estás haciendo para seguir avanzando. No te quedes pataleando en el mismo lugar. Esa es la idea. No sé si se entiende. Sí. Que como que superarte independiente, el mundo no lo vas a poder arreglar. No digo que desentenderse del mundo. Está terrible, estamos en un caos. Pero quedarse sentado o quedarse en el mismo lugar, en la mediocridad. Odio la mediocridad. Digo, no hay que ser mediocre porque hay caos alrededor. No, uno tiene que tratar de superarse a pesar del caos. Sí, siempre superarse. Sí. No, eso le ponía. Y sí, porque, y bueno, no es necesario decir, luego todo, como actualmente no vas a ser médico, no vas a ser ingeniero, algunos podrán, otros no, pero que en mi época no había, hay un abanico de tantas cosas que se pueden hacer, de talleres, tecnicaturas, para progresar, de hacer cosas que te gusten, pero ser lo mejor en lo que te aspirar, no por la envidia de los otros, por uno mismo, aspirar, desafiarte a hacer lo mejor que podés dar en lo que estás y más. Sí, superarte. Sí. Bien, bueno, te quiero agradecer, Ana, por brindarme este espacio, también por brindarme tu casa y también por acceder a la entrevista. Sí. La verdad que fue muy grato estar con vos y charlar sobre tu historia de vida. Me alegro porque me hace recordar épocas y me sirve para resumen de que no todo es color de rosas, pero que no me puedo quejar de la vida. No. Una linda historia de vida. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video y espero que les guste. Y bueno, con Ana le saludamos y le decimos chao. Gracias.